Pues muy buenas noches a todos. Continuamos con nuestra serie de estudios y antes de comenzar vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Independientemente de que este sea una grabación de nuestro estudio bíblico, no significa que no estamos estudiando las Escrituras y buscando la dirección del Espíritu Santo para que realmente sea una experiencia en la cual sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando y nos dé a conocer lo que tenemos que aprender acerca del pasaje que vamos a estudiar. Permítame hacer esta oración y comenzamos. Nuestro Dios, gracias. Gracias por la bendición de estar aquí. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar a cada uno de nosotros. Pedimos por aquellas personas que por circunstancias de salud o de viaje tuvieron que estar en otro lugar, no con nosotros. Pedimos su bendición, Señor, que usted pueda restablecer sus vidas si están enfermos y llevar con bien a aquellos que están viajando. Padre, ponemos en sus manos este tiempo. Pedirle que a través del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro por excelencia, podamos aprender lo que usted quiere que nosotros aprendamos de esta lección. Nos disponemos, Señor, a escuchar para que su palabra nos hable y queremos que nuestros oídos espirituales puedan ayudarnos, Señor, a comprender verdades que aún aquellas que ya conocemos, que podamos refrescar en nuestra memoria y poder ponerla en práctica. Señor, no nada más conocimiento, pero permitir que el conocimiento descienda a nuestros corazones para que transforme nuestro ser. Pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. En Él oramos todos. Amén. Bien. Pues bienvenidos a todos. Bienvenido aquí al hermano Cristian, que nos está acompañando. Él va a estar solamente en la primera parte de este estudio. Él tiene que atender otro compromiso, pero lo invitamos a que viniera y supiera más de nuestro estudio y en un futuro él pueda también ser parte de esta inquietud. Hemos estado analizando varios pasajes que nos hablan del título de esta serie, que significa Dios sabe lo que Él hace. Y algo muy interesante porque en esta semana en la cual estudiamos el estudio número 4, podemos ver el otro lado de la moneda. Déjenme explicarles por qué les digo esto. Porque en un principio ustedes me escucharon decirles de que hay dos maneras en las cuales nos da a conocer Dios su voluntad. Algunas de ellas son a través de bendiciones y hay otras a través de ciertas pruebas aplastantes en nuestras vidas. Este es el cuarto mensaje de esta serie y si recuerdan los primeros 3 mensajes, hablamos de las bendiciones de Dios, que Él cumple sus promesas como lo dijo en el Antiguo Testamento, prediciendo y señalando la venida del Mesías. Si ustedes recordarán, en el primer mensaje vimos que Dios sabe lo que Él hace al bendecirnos con sus promesas. Dios cumple sus promesas. En el segundo mensaje hablamos de cómo Dios elige a sus siervos para llevar a cabo sus propósitos y su plan soberano, como lo hicieron María y José, siervos que Él eligió. Y como ellos, otros tantos personajes de la Biblia, pero también a cada uno de nosotros, Dios nos ha elegido para llevar a cabo ese plan de una manera muy particular. El tercer mensaje que vimos cómo Dios nos bendice enviándonos a su Hijo Jesucristo, al Mesías esperado. Él viniendo para mostrarnos a nosotros el camino al Padre, para traer la salvación que tan desesperadamente necesitábamos nosotros. Pero como les dije hace un rato, una moneda tiene 2 lados. Y el otro lado de la moneda, para que sea una moneda genuina, muestra la obra de Dios, aparte de dar las bendiciones que Él nos da, de mostrarnos estas cosas que he hablado. También podemos experimentar ese momento de aplastamiento a través de las pruebas, ese quebrantamiento que puede venirnos, que también Dios lo permite para poder captar nuestra atención. Vamos a analizar en el día de hoy y en la próxima vez que nos reunamos 2 pasajes que hablan acerca de este aplastamiento de Dios. El mensaje que hoy veremos, vamos a explorar el ejemplo del profeta Jonás, donde Dios de una manera muy particular doblega la voluntad obstinada de este profeta tan terco, ¿verdad? Y lo somete pues a su voluntad, a la voluntad de Dios. Y en la próxima ocasión vamos a examinar la vida de Saulo de Tarso y vamos a ver cómo Dios humilla un corazón arrogante y orgulloso como el que él tenía. Entonces estamos viendo el otro lado de la moneda, estamos viendo los aplastes de Dios, si ustedes quieren, a través de las pruebas. Estos 2 últimos mensajes nos van a poner las cosas en perspectiva, van a ayudarnos a entender mucho más acerca de esto.
Todos disfrutamos cuando vemos las bendiciones de Dios. Las aceptamos, las abrazamos. Pero cuando llegan los aplastes, no son tan bienvenidos, pero son necesarios, porque tanto uno como los otros los ha provisto Dios para poder captar nuestra atención y que podamos someternos a la voluntad que Él quiere realizar en y a través de nosotros. Así es que hoy vamos a estar analizando la experiencia que tuvo el profeta rebelde, el profeta Jonás, profeta renuente a obedecer la voz de Dios, un profeta con una voluntad obstinada. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. Imagínense por un momento que ustedes van a una tienda y cuando se acercan, piden a la persona que está atendiéndoles, disculpe, ¿me da $3 de Dios? Les ha de parecer extraño, pero es una idea muy interesante que Wilbur Rees escribió de una manera satírica o con sarcasmo, algo irónico. Y dijo lo siguiente, escuchen lo que él escribió. Quisiera comprar $3 de Dios, por favor. No lo suficiente para explotar mi alma o perturbar mi sueño, sino solo lo suficiente para igualar una taza de leche caliente o una siesta bajo el sol. No quiero suficiente Dios como para hacerme amar a un hombre negro o recoger remolachas con un inmigrante. Quiero éxtasis, pero no transformación. Quiero el calor del vientre, pero no un nuevo nacimiento. Quiero alrededor de 1 libra de lo eterno en una bolsa de papel. Quisiera comprar $3 de Dios, por favor. ¿Qué les pone a ustedes en su mente este pensamiento, esta escritura? Esta ilustración, ¿cómo les hace reflexionar acerca de nuestra relación con Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar solamente una pequeña parte de Dios? ¿Lo suficiente como para que nuestras vidas no sean alteradas? ¿O estamos dispuestos a rendirnos completamente a su voluntad? A dejar que nos transforme de verdad, que podamos ser útiles a Él en lo que Él quiere hacer en y a través de nosotros. Incluso si esto significa ser transformados, retados o aplastados. Esta actitud de $3 de Dios es algo que el profeta Jonás hubiera dicho antes de aquella experiencia que tuvo con el gran pez. ¿Que quieres que vaya a dónde, Señor? ¿A Nínive? ¿Por qué yo querría ir ahí? Nínive es la peor clase de lugares a los cuales tú me pudieras mandar, Señor. La gente de ahí es perversa, es malvada, son cerdos. No es la clase de gente a la cual tu palabra debe llegar. ¿Dios, olvidas que yo soy judío? ¿Olvidas que soy uno de tus profetas más fervientes? ¿Olvidas mi nacionalismo judío? Soy celoso de la ley. Envíame a Jerusalén o a Jope, pero no a Nínive, por favor. No a ese lugar. No en medio de la suciedad en la que esta ciudad está plagada. De verdad que como profeta de Dios, Jonás recibió un llamado muy directo. Le dijo, ve a Nínive. Y él, sin pensarlo 2 veces, dijo, no. Jonás decidió huir en la dirección opuesta, resistiendo el mandato divino. Es fácil pasar por alto el nombre de Nínive, porque no estamos tan familiarizados con esa ciudad. Pero si nos detenemos un momento para entender mejor por qué Jonás no quería ir, no estaba tan completamente convencido de ir a una ciudad como Nínive, nos perderíamos de entender sus razones, identificarnos un poquito con la renuencia que él tuvo para atender la voluntad de Dios. Nínive, si quisiéramos verlo en el tiempo contemporáneo, se encuentra ubicado en la ciudad de Mosul, en Irak. Ahí en esa área es donde una vez existió la gran ciudad de Nínive. Una ciudad muy importante, aunque no era la capital de Asiria, era una ciudad bastante reconocida y de bastante auge. Ahora, antes de que tomemos piedras y quisiéramos aventárselas a Jonás,
Vamos a detenernos y pensar en una analogía. Imagínense ustedes que Dios les dijera a ustedes, quiero que cumplas con esta misión. Que Dios hubiera pedido a un grupo de ustedes que fueran judíos, sobrevivientes del Holocausto ante la mano de los nazis, que se reunieran y fueran a visitar a oficiales nazis que están esperando el juicio en la ciudad de Nuremberg, y se reunieran a solas con ellos y le ofrecieran esperanza de perdón si ellos se arrepintieran de sus pecados, de sus malas obras. ¿Qué hicieran? ¿Irían? Tal vez porque, al menos que yo no lo sepa, ninguno de ustedes es judío de nacimiento o practica el judaísmo. Quizá no nos identifiquemos de igual manera. Pero si nos pusiéramos en los zapatos de aquellos que tuvieron familiares que estuvieron en campos de concentración, esta situación pareciera bastante aberrante. Si traemos a lo que vemos en las noticias, en el conflicto del Medio Oriente entre Palestina e Israel, y pudiéramos imaginarnos que ellos van a hacer una tregua de paz y van a ofrecer perdón, el perdón de Dios, a veces, por lo que vemos y lo que escuchamos y las respuestas que han tenido, nos parecería inconcebible que el pueblo judío perdonara a la secta de Hamás. Como que se va acercando un poquito a nuestro tiempo y vamos comprendiendo lo que eso significa. La comparación de los ninivitas con los nazis es justa, porque lo que hace que el mandato de Dios a Jonás sea mucho más desafiante para él y pone en relieve la misericordia insondable de Dios hacia los habitantes de Nínive, es la razón que tuvo Jonás para decirle al Señor no, la primera vez que lo mandó. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver por qué el prejuicio tiene una cara diferente cuando le ponemos un contexto distinto. Todos somos muy capaces de ser objetivos con alguien como Jonás y acusarlo. Pero cuando se hace algo que nos toca muy cercano a nosotros, sobre todo el poder extenderle gracia o misericordia a personas que nos han ultrajado, ofendido, abusado de nosotros, las cosas cobran un tono distinto. Somos abiertos para recibir el perdón del Señor, pero nos cuesta un poquito más poder otorgarlo a otros que nos han ofendido. Somos muy buenos para abrir nuestros brazos y recibir la gracia de Dios que nos conceda su favor, aún sabiendo que no la merecemos, pero extender gracia a aquellos que no se la merecen, a otros seres humanos como yo, ya la cosa cambia. Cuando se nos dice que vayamos a donde no queremos ir y hagamos lo que no queremos hacer, muy pocos de nosotros vamos a responder afirmativamente a la gran comisión que Dios tiene para nosotros. No vamos a decirle apresuradamente, sí Señor, lo que tú digas, tus órdenes son mi mandato, así es que aquí estoy aquí para obedecerte. Voy a invitarles a abrir la Biblia en Jonás capítulo 1. Versículos 1 al 17. En Jonás 1, versículos 1 al 17, vamos a centrarnos a estudiar eso en este momento. Cuando yo pregunto a algunas personas cuál es el tema principal del libro de Jonás, algunos dirían que se trata de un profeta que trató de escapar al llamado de Dios. Y aunque no están incorrectos, no necesariamente ese es el tema. O dirían, se trata de un gran pez que se tragó a un hombre. Sí, pero no. El tema principal del libro de Jonás es Dios. No Jonás, ni siquiera los ninivitas, mucho menos el gran pez. El tema principal del libro de Jonás es Dios. Dios es el que doblega la voluntad de este hombre obstinado. Cuando se nos pregunta acerca del mensaje central de este libro, a menudo podemos pensar que se trata de otra cosa menos de Dios, pero es Dios. A diferencia de Jonás, hubo otro hombre llamado Job, que entendió muy bien lo que significaba el poder renunciar a lo que tanto amaba. Job fue un hombre que
preguntándole a su esposa después de que ella misma le dijera, después de verlo perder no solamente su familia, pero todas sus posiciones, hasta su propia salud, ella le dijo de una manera llena de dolor, pero muy directa y callosa, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo a ella, mujer, ¿acaso vamos a aceptar solo lo bueno de parte de Dios y no también lo malo? Debemos recordar una cosa, hermanos. Nuestro Señor soberano es el autor no solamente de las bendiciones, pero también de las pruebas aplastantes en nuestra vida. No estoy hablando de que Dios haga lo malo. Que Dios lo permita es muy distinto. Pero para mí son pruebas que Dios pone con un objetivo fundamental de acercarnos a Él. Hará Dios todo lo posible para que nosotros podamos correr a Él, no en contra de Él o alejarnos de Él. Algunas cosas ocurrirán en nuestras vidas para bendecirnos, otras cosas ocurrirán para poder aplastarnos. Pero aunque estos intentos difíciles ocurren en nuestras vidas como le pasó a Jonás, una verdad surge en esto. Nadie puede escapar de la voluntad de Dios. Nadie puede escapar de que Dios quiere usarte y planea usarte. La historia de Jonás se trata de cómo Dios doblegó la voluntad obstinada de un profeta terco. Esa es la historia de Jonás. Nunca nos olvidemos de eso. El protagonista de la historia es Dios. De hecho, de cada uno de los libros que encontramos en la Biblia, el protagonista de la historia es Dios. Todos los personajes que veamos son personajes de relleno, personajes secundarios, pero siempre debemos entender que el protagonista de cada historia es Dios. En este pasaje que vamos a ver hoy, vamos a ver algo importante. La idea central es la siguiente. Dios doblega la voluntad obstinada de una persona para cumplir sus propósitos divinos, mostrando que la resistencia humana es inútil ante la soberanía de Dios. Analicemos eso por un momento. Dios doblega la voluntad obstinada de una persona para cumplir sus propósitos divinos, sus propósitos soberanos, mostrando que la resistencia humana es inútil ante la soberanía de Dios. Bien, a lo largo de este mensaje vamos a explorar 3 puntos principales. Vamos a hablar acerca del llamado que Dios hizo a Jonás, de la desobediencia que Jonás hizo ante Dios, ante ese llamado que le hizo, y también la intervención divina que lleva a Jonás de regreso al camino. Y cada uno de estos puntos va a revelar aspectos importantes con los cuales ustedes y yo nos vamos a relacionar. Por ejemplo, el llamado de Dios no garantiza nuestra obediencia. Eso está en los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Jonás. El segundo punto es, conocer la verdad no significa practicarla. Y lo vamos a ver en Jonás capítulo 1, versículos 4 al 12. Y finalmente el tercer punto es, nuestra obstinación no detendrá la voluntad de Dios. Jonás 1, 13 al 17. Entonces, a través del relato de la vida de Jonás, vamos a aprender estas lecciones valiosas acerca de la soberanía de Dios. La futilidad de nuestra resistencia ante la soberanía de Dios, la falta de paz por desobedecer dentro de su voluntad, y darnos cuenta de que hay una gran y maravillosa paz cuando estamos dentro de su voluntad. Como lo expresa el pastor Chuck Swindoll, ninguna voluntad puede ser más que obstinada que la voluntad de Dios. Ninguna voluntad puede ser más obstinada que la voluntad de Dios. No se puede ser más terco que Dios. ¿Por qué digo eso? ¿O por qué dice esto el pastor Swindoll? Muy sencillo. ¿Tú crees que eres terco? Dios es más terco que tú. Terco en el sentido de que Él no va a descansar y va a ir detrás de ti, te va a perseguir hasta que tú hagas la voluntad de Él. Y eso es una gran bendición, el hecho de que Dios no se rinda tan fácilmente con nosotros. Y que aun cuando viene nuestra negativa, Dios sigue insistiendo hasta que doblegue nuestra voluntad obstinada o terca y nos podamos someter a su voluntad. Pero veamos cada uno de estos puntos. Veamos primero el llamado de Dios no garantiza nuestra obediencia. En el libro de Jonás vamos a ver la historia de un hombre que huyó de Dios y un Dios que persiguió al hombre.
Es una historia de la que yo llamo un profeta pródigo. Realmente eso era lo que era, un profeta de Dios, pero era un profeta pródigo. Así como la historia del hijo pródigo, que se fue de la casa de su padre, él se va de la casa de su Dios, por decir así, de la presencia de su Dios. La historia de un profeta pródigo y un Dios que lo persigue y no descansa hasta someterlo a su voluntad. Jonás huyó de la voluntad de Dios, huyó del llamado de Dios en su vida, huyó de la responsabilidad que tenía delante de Dios como profeta. Él era un profeta. ¿Qué hace un profeta? Habla por Dios, es la voz de Dios para el pueblo. Era la función, estaba eludiendo esa responsabilidad que tenía, huyó de su propia responsabilidad ante Dios. Pero Dios no va a dejar a Jonás irse tan fácilmente. Dios aquí se inserta a sí mismo en la situación. Y aquí en el testimonio de Jonás, si pudiera resumirlo en 3 pequeñas frases, diría yo que esta historia del libro de Jonás es esta. Jonás huyó de Dios, luego Jonás corrió hacia Dios y al final, a partir de ese momento, Jonás corrió con Dios. Así se resume todo el libro de Jonás, estos 4 capítulos. Jonás huyó de Dios, Jonás corrió hacia Dios y después de eso, Jonás corrió junto con Dios. Y esta es una gran historia que podemos identificarnos con ella, porque de alguna u otra manera nosotros también estamos pasando por situaciones muy similares, aunque no iguales. Pero si pudiéramos analizar específicamente en las veces que nosotros hemos recibido el llamado de Dios y cómo ha sido nuestra negativa, aquí es donde comenzamos a identificarnos con este personaje. Hacemos lo mismo, huimos de Dios, pero llega un momento en el que decimos, esto no está bien. No es correcto lo que estoy haciendo. Entramos a nuestros 5 sentidos, razonamos, nos arrepentimos y volvemos a Él. Y a partir de ese momento corremos con Él y nuestra vida se adquiere un significado muy distinto. Disfrutamos no solamente el gozo de obedecer a Dios, sino la paz de estar en medio de su voluntad. El llamado de Dios es claro, hermanos. Es preciso, pero no garantiza que nosotros le obedezcamos. No garantiza nuestra obediencia. El caso de Jonás es muy claro. El llamado que Dios le hizo para ir a Nínive no fue suficiente para garantizar que Jonás obedeciera sin dudar. De hecho, en Jonás capítulo 1, versículos 1 al 3, vemos cómo Jonás recibe un mandato de obediencia. La desobediencia de Jonás nos muestra que podemos intentar huir de la voluntad de Dios. Podemos intentarlo, pero no podemos escaparnos de Él. Y podemos analizar este pasaje. Ahí en Jonás 1, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. El Señor le dio el siguiente mensaje. El Señor fue quien habló. El Señor le está dando una instrucción. Le está haciendo un llamado a Jonás para que se una en lo que él está dispuesto a hacer. Hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿Qué significa esto que acabamos de leer? Significa que Dios lo llamó. Él tomó la iniciativa para acercarse a él, a Jonás, como lo había hecho anteriormente, pero en este caso con una encomienda muy particular. Después de todo, él era el profeta del Señor. Así que Dios está llamando a su profeta. Los profetas deben hablar por Dios. Y aquí viene la comisión. Ve a Nínive. Pero Jonás sabía exactamente lo que estaba haciendo. No puede decir que ignoró o que no sabía qué era lo que Dios le había hecho. No puede decir que no entendió el mensaje. Decidió huir tan lejos como le fuera posible en la dirección opuesta a Nínive. Es como si Jonás trajera un GPS en su teléfono celular y de repente viera, ok, Nínive está aquí, entonces yo me voy al otro lado, sentido contrario, de donde Dios me está mandando. Lo más lejos que pueda llegar.
Noten algo ahí en el versículo 3. Entonces Jonás se levantó. O sea, ahí muestra obediencia. Dios le habló, le dio la encomienda y él se levantó. Pero se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pausa por un momento. Note la palabra descendió. Cuando vemos que hay palabras que se repiten al leer la Biblia, debemos tomar nota y marcarlas. En varios pasajes encontramos que Jonás descendió. Aquí en este caso, literalmente, aunque en nuestro mapa, detrás de nuestra Biblia, donde vemos un poquito cómo está la distribución geográfica donde se encuentra Jope, nos vamos a dar cuenta de que estamos acostumbrados a ver nuestros mapas y vemos hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, y luego vemos el este y el oeste hacia ambos lados, ¿verdad? Pero debemos de ponernos y situarnos en lo que estamos leyendo. Cuando habla de descender, no está yendo al sur. Está hablando de que si él estaba en Jerusalén, que está en el monte alto, descender del monte era ir a la playa donde está el puerto de Jope, en la que es ahora Tel Aviv. Ahí está todavía un pequeño lugar. Si ustedes alguna vez han ido a Jerusalén o si piensan en algún lugar, el primer lugar que van a visitar es el puerto de Jope, el único lugarcito que queda de aquella antiquísima ciudad de Jope, donde Pedro tuvo la revelación del Señor, la visión del Señor, del lienzo con tantos animales que eran inmundos. ¿Se acuerdan? Todavía hay una casa que supuestamente es la casa donde Pedro estaba durmiendo o acostándose cuando tuvo la visión. Es importante pues entender eso. Descendió, dice descendió, descendiendo. Son varias palabras que vienen en este mismo libro, en varios de otros pasajes, otros capítulos. Ahora, sé que esto significa literalmente que estaba bajando desde un lugar más alto, pero hay una metáfora aquí. Jonás estaba descendiendo también espiritualmente. Estaba alejándose de Dios. Y si nosotros vamos a alejarnos de Dios en una manera muy clara, estamos descendiendo espiritualmente porque nos estamos apartando de Él. Desde una perspectiva mundana, parecía que Jonás estuviera ascendiendo. Jonás, estás haciendo tu voluntad, no te estás dejando manipular por Dios. Estás tomando tu iniciativa. Bien por ti, Jonás. Pero no es así. Si el mundo a veces ve que la persona puede ser autosuficiente y eso es un gran logro, para Dios la autosuficiencia es todo lo contrario. Dios quiere dependencia total de Él. Llega hasta el puerto de Jope, encontró un barco que iba para Tarsis, pagó el pasaje, metió la mano en su bolsillo de profeta, sacó algo de cambio, algo de dinero, pagó el pasaje y se va hacia esa ciudad que está al suroeste de lo que ahora conocemos como España. Era el destino más lejano conocido en ese tiempo. O sea, lo más lejos, 4,000 kilómetros al oeste. Nínive estaba a 800 kilómetros al noreste. Era ahí donde estaba Jonás. A 800 kilómetros me voy, a 4,000 kilómetros más de distancia. Desde la perspectiva de Jonás, era lo más lejos que se podía hacer. ¿Por qué? Porque quería evitar el llamamiento de Dios. Quería escapar de la voluntad de Dios. Sé que pagó, pero nunca llegó a su destino. Y aquí está el principio. Cuando sigues tu propio camino, nunca llegas a tu destino, pero siempre terminas pagando el pasaje. Sin embargo, cuando sigues el camino de Dios, siempre llegarás a tu destino y Dios pagará el pasaje. Déjenme explicarles. Jonás nos puede validar la primera parte de este principio. Él ilustra esta primera parte de esta declaración. Pero hay otra persona que ilustra la segunda parte de esta declaración. Y me refiero a una mujer llamada Jocabed, conocida como la madre de Moisés. La madre de Moisés, Jocabed, tomó al pequeño Moisés cuando hubo el edicto de Faraón de eliminar a todos los niños menores de 2 años, los niños varones, y ella, con fe que tenía de que de alguna otra manera pudiera salvar a su criatura, lo puso en una pequeña canasta tejida de los juncos que había en ese lugar, en el río Nilo, y lo puso sobre las aguas del río Nilo y lo empujó y se encomendó al Señor. De alguna otra manera vemos en la Escritura, en ese pasaje, que estaba haciéndolo cerca donde la hija de Faraón con sus doncellas, con sus sirvientas, estaba bañándose. Ellas, las doncellas de la hija de Faraón, ven la canasta
se acercan a ella y le traen la canasta con el bebé. Ella lo ve y dice, este es un bebé de los hebreos. Y en lugar de deshacerse de él, en lugar de hacer lo que el edicto de su propio padre había dicho de eliminarlo, dice, lo voy a adoptar. Lo voy a crear como mi hijo en el palacio. Pero no quiero hacer todo el trabajo. Así es que vayan al campamento hebreo, encuentren a una madre que esté lactante y tráiganla para que pueda amamantar a este niño por mí. Y adivinen a quién fueron a encontrar las doncellas de la hija de Faraón. Precisamente a Jocabed, la madre de Moisés. La hija de Faraón le dice, quiero que te lleves a este niño, cuídalo, amamántalo por mí y yo te voy a pagar tu salario. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes que son padres de familia? Voy a pagar todas las necesidades, todos los gastos que tienes para crear a tu hijo o a tu hija. Desde la infancia hasta la adultez. ¿Se imaginan? Por cierto, ¿saben ustedes cuánto cuesta actualmente en el 2024? ¿Cuánto cuesta criar a un hijo desde que nace, sin considerar el pago del hospital, pero desde que nace hasta antes de irse a la universidad? Solamente ese trayecto. No cuento la universidad porque, bueno, eso ya sería la deuda mundial, ¿verdad? Pero imagínense desde que ustedes reciben a esa criaturita en sus brazos, educarle, alimentarle, cuidarle, vestirle, hasta hoy en día. Alguien se puso a sacar cuentas. Y se dice que lo que cuesta crear a un niño o una persona, a un hijo, desde que nace hasta los 18 años de edad, antes de irse a la universidad, es $305,320 más los intereses. Así que la madre de Moisés cría a Moisés y el gobierno egipcio le paga por ello. No era el welfare, era el gobierno directamente, imagínense. Dios está organizando esto. Así que ahí está el principio. Si sigues tu propio camino, nunca llegarás a tu destino y tú pagarás el precio. Pero si sigues el camino de Dios, llegarás a tu destino, pero Dios pagará el precio. Ahora hay una pregunta que debemos considerar. ¿Por qué creen ustedes que huyó Jonás? ¿Por qué corrió en sentido contrario, completamente opuesto a lo que Dios le estaba mandando? ¿Qué estaba pensando? ¿Que acaso no era un profeta? ¿Que no era su función? La descripción del puesto de Jonás era hablar por Dios, hacer caso a Dios. ¿Pero por qué le dijo no? Dios le dice ve y él dice no. ¿Por qué lo hizo? Voy a compartir con ustedes algunas posibilidades. Algunas supuestas posibilidades. La primera, era demasiado difícil para Jonás. Vamos a darle el beneficio de la duda. Era algo difícil para Jonás. Pues una vez que pagan ustedes el pasaje para subirse a un barco, ya no eres responsable, ¿verdad? El capitán del barco es responsable de llevarte desde un punto hasta el otro punto. Eso es fácil de pensarlo. Cuando caminas a Nínive, 890 kilómetros, tienes que atravesar desierto, es difícil. Y luego para un profeta hebreo hablar a los ninivitas con un mensaje de un Dios desconocido, un Dios al cual ellos no han tenido relación anteriormente, probablemente no va a ser algo que se hayan recibido de buena forma. Así es que simplemente era una tarea bastante difícil. Una cosa, un dato curioso. ¿Saben ustedes quién fundó la ciudad de Nínive? Muy bien. Nimrod. Nimrod, ¿han oído ese nombre? Nimrod, en el libro de Génesis, era el bisnieto de Noé, el del arca. Fundó la ciudad de Nínive. La palabra Nínive significa los residentes de Nunu. A ver, digan conmigo, Nunu. Nunu es una palabra acadia que significa pez. Así que Nínive significa la ciudad del pez. Es la ciudad del pez. Estaba justo en el río Tigris. Es un hecho interesante porque el hombre con la historia del gran pez está a punto de ir a la ciudad donde adoraban al dios pez. Ahora pueden darse una idea de por qué el mensaje fue bien recibido cuando vieron que un gran pez escupió a Jonás en la orilla de la ciudad, en las playas de la ciudad.
Es un hecho bien interesante. Así que esta posibilidad de que es demasiado difícil, no creo que sea la adecuada. La segunda posibilidad es que era demasiado peligroso. ¿Sabían que los ninivitas eran famosos por ser sanguinarios? Eran infames, eran brutos, eran brutales. El versículo 2 dice, el Señor dice, he visto lo perversa que es su gente. Estoy tomando nota de lo malvada que es esta gente, dice el Señor, y voy a hacer algo al respecto. Hubo otro profeta que nos ayuda a complementar un poquito la historia de Jonás. Se llama Nahum. Y él dice que Nínive literalmente era una ciudad sangrienta. Un gran número de cuerpos y cadáveres incontables estaban allí. Los ninivitas eran conocidos por ser personas que descuartizaban a los seres humanos, a los enemigos, a los esclavos, a las personas que ellos no querían. Decapitaban personas, quemaban personas vivas. Uno de sus emperadores, Asurbanipal, rey de Asiria, nieto de Sennacherib, le gustaba arrancarle los labios de las personas mientras estaban vivas. Les arrancaba las manos, así, a tirones, mientras estaban vivos, y después los mataban. De hecho, hay una cita que está tomada literalmente de los dinteles de las puertas del palacio, y alguien lo escribió y quedó para la posteridad, donde decía lo siguiente acerca de este rey tan brutal. Dice, construí un pilar enfrente de la puerta de la ciudad de Nínive. Desollé a todos los jefes que se habían sublevado y cubrí el pilar con sus pieles. Algunos los mandé a empalar sobre estacas. Los desnudaban y los empalaban, quedaban completamente verticales. Y a otros los até a postes alrededor del pilar. Le arranqué la piel a muchos en mi territorio y les hice colgar sobre los muros. Otro de los gobernantes, Tiglat-Pileser, dice que le gustaba desollar vivos a sus cautivos y luego los apilaba las cabezas, los degollaban y apilaba las cabezas para formar montones con los cráneos en la puerta de la ciudad de Nínive. Así que ustedes se dan una idea por qué no quería ir Jonás a una ciudad tan terrible. Era espantoso lo que ellos hacían. Si yo les dijera a ustedes, vayan a Nínive, conociendo lo que ahora saben, ¿irían? Aunque estas dos posibilidades son válidas y son suficientes como para cualquiera de nosotros dijera, no, Señor, ¿sabes qué? Te equivocaste de profeta, yo no. Llama a otro, envía a otro. Heme aquí, Señor, envíalo a él. Ahora, la verdad es que ninguna de estas es la razón clave por la cual Jonás no quiso ir a cumplir la voluntad de Dios en Nínive. La tercera razón es porque él sabía que Dios podía perdonar a esta gente que él tanto odiaba. Escúchenlo muy bien. En Jonás capítulo 3, 10, leemos lo siguiente. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Dios cambió de parecer. Todas las personas de Nínive se volvieron a Dios. Hubo un avivamiento increíble cuando Jonás finalmente obedeció porque llegó a ir. Y ahorita vamos a ver más de ese detalle. Y la gente se arrepintió en el momento que terminó de predicar, aun que lo haya hecho sin ganas, aunque lo haya hecho, bueno, dice Dios que les ama y si se arrepienten, Él les va a perdonar, ya me voy. Y toda la gente, wow, sí, cómo no. Creo en Él. Un avivamiento, nunca antes visto. Ustedes podrán decir, wow, increíble, alabado sea el Señor, mira el resultado de mi predicación. Pero no fue lo que Jonás pensó. No fue lo que él dijo. Porque habló con Dios y le dijo estas palabras en el capítulo 4, versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Cómo es posible? Bueno, entonces le reclamó al Señor diciéndole, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Ay, Señor, quítame la vida, por favor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Se dan cuenta? Además de pródigo,
Este profeta era prejuicioso y un tanto racista. Jonás admite eso. Lo sabía, yo lo sabía. Yo sé que eres el tipo de Dios que ama a las personas que yo tanto aborrezco. Que te encanta perdonar a esta gente y amarías y perdonarías a las personas que tanto odio. No es posible. Así que Jonás huyó de Dios. No por el temor a la ciudad, no porque era difícil, sino porque sabía que Dios era misericordioso y podía perdonar a esta gente que no merecía el perdón, de acuerdo a su manera de pensar. Imagínense que es la Segunda Guerra Mundial. Las palabras del Señor llega a un rabino judío en la ciudad de Nueva York y le dice, llévate este mensaje, levántate, ve a Berlín, comunícate con Adolfo Hitler y sus nazis y dales este mensaje. Si se arrepienten, yo los voy a amar y los voy a perdonar. Yo pienso que ese rabino, en lugar de decirle, sí señor, inmediatamente voy, tomaría un barco en Manhattan y después agarraría un avión desde Los Ángeles hasta Hawái. Completamente diferente el sentido donde Dios lo estaba mandando. No obstante que Jonás, profeta prejuicioso como era, prefiere la amargura, el coraje, en vez del perdón. Hay algunas personas que les gusta vivir de esta manera. Por no perdonar a alguien, prefieren vivir con la amargura. La amargura es como un veneno que les carcome por dentro. Alguien lo dijo de esta manera: tener amargura hacia otra persona, con otra persona, es tomarse el veneno a uno mismo, esperando que el efecto le sea a la otra persona. Pero no es así, el que le carcome por dentro es a uno mismo. La gente quiere estar mejor así, en lugar de perdonar. Se ciegan a la verdad, quieren que Dios los ame, que Dios los perdone, pero no están dispuestos a hacer lo mismo con los demás. Ahora, Jonás sabía esto. Jonás, de hecho, conocía muy bien las Escrituras. Él había leído estas porciones, por eso declara que Dios es un Dios misericordioso. Fíjense por un momento, el Salmo 139, versículo 7 al 10, dice lo siguiente. Esto seguramente Jonás ya lo había leído, porque David era una persona que ya había escrito esto en el tiempo de Jonás. David dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, oh Dios. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Jonás sabía esto. Él sabía que no podía escapar de Dios, pero con todo lo intentó. La desobediencia de Jonás nos enseña que conocer el llamado de Dios no garantiza nuestra obediencia. Dios te puede llamar a hacer algo y tú, con todo el conocimiento de causa, le puedes decir, no, Señor, déjame orar primero. Oh, te tengo que orar a ti, ¿verdad? Oh, déjame orarte a ti primero y luego ya te diré. ¿Le ha hecho Dios un llamado particular a cada uno de ustedes? Yo creo que sí. Dios le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros. Nos ha llamado a la salvación. ¿Quién es salvo aquí? Todos somos salvos. Dios nos salvó a propósito, pero para un propósito. Y ese propósito se convierte en el propósito de cada uno de nosotros. Lo que significa es que cada creyente, cada cristiano tiene un llamado. No es posible pensar que un cristiano no tenga un llamado. Esos términos no pueden ser contradictorios. No existe un cristiano que no tenga un llamado. Todo cristiano tiene un llamado. Todos estamos llamados a algo. Todos tenemos un próximo paso que dar. Un paso hacia el crecimiento espiritual. Un paso hacia el servicio. Un paso a la participación en el plan soberano de Dios. Incluso en la misión de Dios en este mundo. Entonces la pregunta es, ¿te estás tú resistiendo al llamado de Dios? ¿Está usted resistiendo al llamado del Señor? En 1 Corintios 1:2, Pablo dice lo siguiente: ustedes han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo.
Y si eso no les queda claro, Efesios 4:1 dice, lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No nos podemos escapar, Dios nos está llamando. La pregunta es, ¿cómo estoy respondiendo al llamado de Dios? Ahora, algunos de ustedes podrán decir, bueno, yo nunca he escuchado a Dios que me llame. No ha dicho mi nombre, ha dicho, Carlos, quiero que hagas esto. Bueno, la pregunta sería, no es ver si Dios te ha llamado. La pregunta es, ¿qué también has sido tú para escuchar la voz de Dios que te está llamando? ¿Qué tan bueno es para obedecer al Señor cuando Él te llama? Dios nos va a llamar a lugares y a situaciones que no siempre vamos a elegir ir o hacer. Pero cada uno de esos llamados tiene un propósito según el plan de Dios. Aunque Jonás recibió un llamado claro y específico de parte de Dios, su reacción revela el segundo punto que vamos a estudiar hoy. Conocer la verdad no significa practicarla. Conocer la verdad no significa ponerla en práctica. Dios envía una tormenta para confrontar a Jonás en su desobediencia. Los marineros, por ejemplo, aunque eran paganos, no creían en el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Finalmente reconocen la soberanía de Dios cuando surge esa tormenta tan fuerte. La tormenta se calma cuando ellos decidieron hacer lo que Jonás les dijo, que lo lanzaran por la borda al fondo del mar, demostrando que Dios controla todas las circunstancias. Fíjense lo que dice aquí el pasaje, versículo 4 de Jonás 1. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la parte de abajo del barco, en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Versículo 7. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. Así que los marineros le reclamaron diciendo, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás respondió, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Versículo 10. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Conocer la verdad no significa practicar la verdad. Yo sé que yo soy el culpable de esta tormenta. ¿Se dan cuenta? Conocer la verdad no significa practicar la verdad. Aquí en el capítulo 2, versículo 1, leemos que Jonás oró diciéndole al Señor, Señor. Entonces oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. La primera vez que vemos que Jonás está orando. Porque no le dijo a Dios, no voy, cuando le dijo, ve a Nínive, simplemente se fue. Pero aquí, en una crisis, en una situación difícil, en un tiempo que tenía a solas con Dios, en el vientre de ese gran pez, él se pone a hablar con Dios. Él se pone a recapacitar lo que ha ocurrido. Que en medio de haber caído al fondo del mar, estragado por ese gran pez, todavía está con vida. Y ahí está. Si no han leído la historia, los voy a animar para que lean el resto del capítulo, porque es muy fascinante lo que Dios está diciendo al Señor. Pero en esta oración, hay una oración de 9 versículos, pero en su oración Jonás demuestra que él conocía la voluntad y la palabra de Dios, ya que cita no menos de 11 referencias del Antiguo Testamento, incluyendo 9 de los Salmos y una de Lamentaciones y una de Job.
Está citando la Escritura en su oración. Conocía las Escrituras. Pero el conocer las Escrituras no significa que la practiquemos. Él oró en esta oración en medio de una crisis. Saben, cuando estamos en crisis, las personas oran más espontáneamente, ¿verdad? Cuando estamos pasando por momentos difíciles, las oraciones son más sinceras. No llegamos con un papelito en medio de la crisis, déjame leer la oración con unas palabras tan floridas. No, estamos hablando desde adentro. Jonás tenía desde adentro las palabras que estaba diciendo, estaban dentro de él. Conocer la verdad no es lo mismo que practicar la verdad. Y aquí vemos el claro ejemplo en la vida de Jonás. Estaban impregnadas de pasajes de la Biblia, pero sus acciones reflejaban una voluntad propia y obstinada. ¿Qué tanto usted memoriza las Escrituras? ¿Qué tan bien usted lee la Biblia? ¿De qué sirven esos pasajes que ustedes memorizan a la hora de enfrentar una crisis? ¿Cómo se vuelven realidad para ustedes? ¿Cómo se vuelven consuelo a la hora de clamar a Dios por ayuda? Un autor dijo, si conoces las palabras de la Biblia pero no las tomas en serio, ese es ateísmo práctico. Porque conocer la Biblia y no practicarla, de nada sirve conocerla. No es el conocimiento, sino el hacer lo que ese conocimiento te enseña, lo que permite que demuestre que tanto sabes y conoces de la palabra del Señor. Huir de Dios es ser dirigido en el vientre de tu propio orgullo. Jesús, después de lavar los pies de los discípulos, ¿se acuerdan de aquella escena? En Juan capítulo 13, les dijo, he hecho esto como ejemplo para ustedes, para que lo que me vieron hacer, ustedes también hagan. Si saben estas cosas, felices serán si las hacen, si las practican. No dijo Jesús, si saben estas cosas, felices serán si las saben. No dijo él, si saben estas cosas, felices serán si las subrayan en sus Biblias o las memorizan. No dijo, si saben estas cosas, felices serán si las predican. No, ¿verdad? Dijo, si saben estas cosas, felices, bendecidos serán si las ponen en práctica. El gozo no está en el saber, necesariamente. El gozo está en hacer lo que ya sabes. Ahí está la gran diferencia. Entonces podemos estudiar un pasaje de la Biblia que nos conmueve emocionalmente, nos desafía intelectualmente, pero nunca nos bendecirá espiritualmente si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Jesús dijo en otra ocasión, ¿por qué me llaman ustedes Señor cuando no hacen lo que yo les digo? ¿Se dan cuenta? Es una buena pregunta, ¿cierto? Es justa. Señor, ¿por qué me siguen llamando Señor? No hacen nada de lo que les pido. ¿Por qué usas el título Señor? Yo creo que ustedes y yo debemos de pensar en esos momentos. La Biblia es un mapa precioso que nos muestra a nosotros cómo llegar al destino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el mapa en sí mismo no tiene el poder de transportarnos a ese destino. Si en mi teléfono yo pongo las instrucciones en mi GPS para llegar a un lugar y luego pongo el teléfono a un lado y estoy esperando llegar al lugar, pero no me monto en el carro y comienzo a avanzar, nunca voy a llegar a mi destino. Pero ya puse las instrucciones, ahí está en el mapa. Podrá estarme diciendo, da vuelta a la derecha, pero si yo no me vuelto a la derecha nunca voy a llegar. Tenemos una teología prescripta. De alguna otra manera sabemos nosotros lo que tenemos que hacer. Pero luego tenemos una teología, una pobre teología práctica. Nuestra teología prescrita es, Jesús es el Señor. ¿Quién no ha dicho Jesús es mi Señor? Constantemente. Pero nuestra teología práctica dice, no, Jesús no es mi Señor. Porque si tú dices que Jesús es el Señor, ¿por qué estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio? ¿Por qué estás mirando la pornografía? Si Jesús es tu Señor, ¿por qué dejaste a tu esposo o a tu esposa? Si Jesús es tu Señor, ¿por qué dices mentiras? Si Jesús es tu Señor, ¿por qué dices malas palabras? Si Jesús es tu Señor, ¿por qué sigues engañando a otros, diciendo mentiras? ¿En qué momento la porción del Señor realmente echa raíces en tu corazón?
A veces lo que realmente queremos decir cuando decimos Jesús es el Señor es Jesús es el Señor siempre y cuando no entre en conflicto con lo que yo quiero. Cuando hacemos eso, soy yo el que toma el control. Somos nosotros los que tomamos el control. Somos nosotros los señores. Y Él se convierte simplemente en el genio de la lámpara maravillosa, esperando que nos conceda nuestros deseos. Eso es lo que realmente estamos diciendo cuando decimos, Él es mi Señor, pero hago lo que yo quiero. Porque si Jesucristo es el Señor de tu domingo, pero no el resto de la semana, entonces tú tienes realmente solo un séptimo del Señor. Entonces no es el Señor. O es el Señor de todo, o es el Señor de nada. No puedes tener porciones de Dios. Siempre me ha gustado la historia de un chivo, de una cabra que estaba en la jungla. Siempre quiso ser un león. Pero la cabra, pues, o el chivo no podía ser león. Imagínense las patitas flacas, la colita ahí. No tenía melena, nomás tenía la barbita y todo lo demás. Así que realmente pensó que sí podía llegar a ser un león. Si caminaba como caminaban los leones, hablaba como hablaban los leones, iba donde iban los leones, entonces se convertiría en un león. Así que practicó. Imagínense practicando el chivo, majestuosamente. En lugar de decir, "Bé, bé", puede decir, "Bé", más fuerte, ¿verdad? Y se convenció a sí mismo de que estaba caminando y hablando como un león. Luego pensó, ya lo tengo dominado, así es que solamente necesito ir donde están los leones. Entonces al día siguiente, a la hora del almuerzo, fue a donde iban los leones. Fin de la historia y fin del chivo también. Tenía el discurso correcto, pero no tenía la sustancia correcta. Y a veces las personas piensan, si voy a donde van los cristianos, hablo como los cristianos y canto como cantan los cristianos, soy un cristiano. Es lo mismo que pasa si te metes en la cochera y piensas que te vas a convertir en un carro. No es así, ¿verdad? El relato de Jonás nos muestra que incluso los elementos de la naturaleza obedecen a Dios. Cuando Dios habla, el viento sopla, la lluvia cae, el mar se agita. Pero Jonás en su terquedad estaba dormido en la bodega del barco, ajeno a todos los peligros que pudo haber estado pasando. Su obstinación, su terquedad, lo llevó al punto de poner en riesgo la vida de él y la de los demás. El capitán lo despierta y le dice, ¿pero qué estás haciendo, hombre? ¿Por qué estás dormido? ¿Que no ves que vamos a perecer aquí en medio del mar? Ahora, levántate, ahora tu Dios. Tal vez a ti sí te haga caso y nos perdone la vida. Es irónico que el profeta de Dios tenga que ser llamado a orar por el capitán pagano que no creía en Dios. Los marineros echan suetes y la culpa cae sobre Jonás. Ellos le preguntan, ¿por qué ha caído esta terrible tormenta? Dinos. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Dice, soy hebreo, adoro al Señor, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios que hizo el mar. Los marineros se aterraron y le dijeron, ¿pero qué fue lo que hiciste para que Dios nos esté enviando todo esto? ¿Qué debemos hacer para parar la tormenta? Y él lo sabía, dice, arrójenme al fondo del mar y la tormenta se va a calmar. Con todo eso no lo hicieron. Tuvieron gracia y misericordia por Jonás. Y decidieron todavía seguir adelante. Y cuando ya no pudieron y el barco estaba a punto de romperse, regresan. Ay, pues todavía estás dispuesto, que no nos queda de otra ya. No, pues sí. Y lo aventaron. Y en el momento en que el cuerpo de Jonás cayó al agua, la tormenta se detuvo. ¿Y qué creen que ocurrió? Todos los marineros, junto con el capitán, se arrodillaron para adorar a Dios de Jonás, reconociendo que era el Dios poderoso. La desobediencia de Jonás y su intento de escapar nos muestra que podemos conocer la verdad, pero fallamos en practicarla. Sin embargo, nuestra obstinación no impide la voluntad de Dios y eso nos lleva al tercer punto. Nuestra terquedad no impide que Dios lleve a cabo su voluntad, porque Dios va a llevar a cabo su voluntad con nosotros, sin nosotros o aún a pesar de nosotros. Pero Él quisiera que nosotros dijéramos sí cuando Él nos está llamando. En los versículos 13 al 17
nos da a conocer un aspecto muy profundo de la soberanía de Dios y de la capacidad que tiene de cumplir su voluntad. Fíjense lo que dice el versículo 13. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar a cabo la tarea, para llevar el barco a tierra. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Sus dioses no estaban funcionando, así que recurren al Dios de Jonás, ¿verdad? Oh Señor, le rogaron, no dejes morir por el pecado de este hombre. No nos dejes morir por el pecado de este hombre. No nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Aquí los marineros estaban reconociendo la soberanía de Dios. Sus dioses no funcionaban, así que recurrieron al Dios verdadero, pidieron misericordia y claridad en medio de la tormenta. Aquí vemos un tiempo de aplastamiento para Jonás. Tiene sus razones, ellos no quieren matarlo, sin embargo, moriremos si no lo hacemos. Llegaron, versículo 15, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Este es el momento de aplastamiento para Jonás. La prueba había llegado. Antes, cuando él dijo, es mi culpa, no se estaba arrepintiendo. Pero cuando golpea el mar y esas frías aguas del Mediterráneo lo cubren, algo más sucedió. Imagínense por un momento, el mar embravecido, el caos, la desesperación y de repente, paz, tranquilidad. Las olas cesan, el mar está tranquilo. Y de repente, paz. Los marineros quedaron asombrados por el poder de Dios. Los marineros, versículo 16, quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle al Dios de Jonás. Sé que Dios no solamente calmó la tormenta, sino también tocó los corazones de gente que era inconversa. De estos marineros paganos, llevándolos a una adoración genuina. Este verdaderamente es un recordatorio para todos nosotros de que Dios usa las circunstancias difíciles en nuestras vidas para llevar a cabo sus planes, su propósito. Aun cuando a nosotros nos parezcan aplastantes esas circunstancias. Recuerden lo que dijimos antes, las tormentas nunca le causan problemas a Dios. Son las personas que navegan en las tormentas las que son problemáticas para Dios. Ahora, aquí estamos, un gran momento. Fíjense la palabra asombroso. Esto es asombro. Realmente lo era. Ellos habían visto muchas tormentas, pero esta era una que no podían creer. Nosotros hemos visto últimamente tormentas y ha caído granizo y tornados. Habíamos escuchado de ellas, habíamos visto en las noticias de ellas, pero nunca habíamos visto algo tan fuerte y tan cerca de nosotros como últimamente lo hemos visto. Se podrán dar una idea de lo que ellos estaban viendo. En el versículo 17, fíjese, dicen, entre tanto el Señor había provisto un gran pez, que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. ¿Quién estuvo 3 días en una tumba? ¿Se acuerdan cuando los líderes religiosos le pidieron señal a Jesús? Y él le respondió, la única señal que ustedes van a tener fue la señal del profeta Jonás. Estaba refiriéndose a la muerte de él y esos 3 días que pasaría en la tumba. Imagínense cuando Dios tocó la nariz de este pez y le dice, dirígete hacia allá, cerca de Jope, te necesito. Y la ballena o el pez grande o como ustedes quieran, el monstruo marino no se renegó. No le dijo, no, ¿yo por qué? ¿Llama al delfín? No, obedeció y el pez no discutió con él. Los peces siempre cooperan. Entonces el problema de Dios no son los peces, el problema de Dios no son las tormentas, el problema de Dios son los profetas tercos, los hijos de Dios tercos. El gran pez se tragó a Jonás. Esto nos lleva a un punto crucial. Dios no deja cabos sueltos. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Lo lleva a cabo. Jonás intentó huir. Dios tenía un plan. Envió un pez para tragarse a Jonás, no para castigarlo, sino para redimirlo, porque no se había dado por vencido con él. Esa es la única forma en que Jonás
cambiara de pensar, su manera de pensar, cediera a su terquedad. No sé cuál sería el pez que llegó a nuestras vidas o a sus vidas, pero por supuesto que de alguna otra manera Dios captó nuestra atención y cambió nuestra manera terca de vivir para acercarnos a Él. Dios usa ciertos métodos para tratar con nosotros y no tienen que ser los mismos para todos nosotros. El Señor es lento para enojarse, dice Nahum, pero su poder es grande. Nunca deja sin castigo al culpable. Muestra su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Casi puedo imaginarme esto. Muestra el poder en el torbellino y en las tormentas. Él sabe lo que está haciendo, hermanos. Cuando el hijo pródigo se fue con todo el dinero que le correspondía por la herencia de su padre y lo gastó todo, dice la Escritura que él volvió a sus 5 sentidos, cobró sentido, se puso a pensar y reconoció que había hecho lo malo, había pecado contra el cielo y contra su padre. Los amigos se fueron, el dinero se acabó y finalmente ahí solo, comiéndose las bellotas que se le daba de comer a los cerdos. ¿Se acuerda? Dice, en la casa de mi padre hay alimento aún para los sirvientes. Cayó de rodillas en ese excremento del cerdo y volvió en sí y dice, me levantaré y iré a mi padre. Y luego practicó su discurso. Asumiré toda responsabilidad de toda la carnalidad que he exhibido. No culparé a mi hermano mayor, no culparé a mi papá, no voy a culpar a mi hogar, no voy a culpar a mi amigo, me culparé a mí. Tiene ese espejo de cuerpo entero y el culpable de todo lo que está pasando lo está viendo ahí, reflejado. Y finalmente cuando se acerca, viendo en la calle a su padre que estaba en la casa, corre hacia él. Jonás dice aquí en la oración, capítulo 2, versículo 1, clamé al Señor en mi gran angustia. ¿Saben la belleza de todo esto? El Señor nos dice, quítate de aquí, profeta terco, sal de mi vida. Traté de llamar tu atención y no me hiciste caso. Ahora ya es demasiado tarde. Ninguna de esas cosas. Dios, siendo un Dios de gracia y paciencia, escucha a su profeta descarriado y el aplastamiento viene y después de 3 días de estar en ese maloliente pez, el pez lo vomita en la playa. El primer desembarco anfibio. El primer viaje en submarino de la Biblia. Sí, Señor. Esa es la respuesta. El mismo destino, la misma orden, el mismo hombre, pero una respuesta distinta. ¿Ve a Nínive? Sí, Señor. Cuando Dios quiere hacer una tarea imposible, toma un hombre imposible y lo aplasta. Ahora, cuando leemos esta historia, apenas podemos imaginarnos. Dios le está llamando a este hombre a realizar una tarea monumental. Pero este hombre desobedeció. Le da una segunda oportunidad. Y cuando ve la maravilla de Dios, de todo el pueblo arrepentido, con todo eso no se alegra. Está enojado. Porque Dios se arrepintió de castigar a ese pueblo malvado y lo ha perdonado. Y aun cuando nos vamos a ver el resto de la historia, nos damos cuenta de que a veces hay historias que quedan inconclusas en la Biblia porque está esperando que nosotros continuemos escribiendo esa parte de la historia. ¿Cómo reacciono yo ante el llamado de Dios? Hay una historia muy similar. Una jovencita, una hermosa mujer hebrea, había llegado hasta el palacio de un rey, llamada Esther. Su nombre fue cambiado de Hadassah, fue Esther, nombre persa. Después de un evento fenomenal de Miss Universo, ella fue la ganadora, ¿verdad? Y se convirtió en la esposa del rey Asuero. Y había ocurrido algo interesante. Amán, que era uno de los sirvientes del rey Asuero, había jurado que iba a acabar con todos los judíos de Persia. Iba a haber un holocausto judío. Él quería aniquilarlos. Y de alguna otra manera, con sus artimañas, convenció al rey para que diera un edicto y en el cual aquellos que adoraran a otro Dios que no fuera él, el rey, murieran. Y de esa manera lo engañó.
Pero ahí estaba. Y el pariente, el primo hermano de Esther, Mardoqueo, se acerca y le dice unas palabras bien interesantes. Le dice, acércate al rey, habla, el pueblo te necesita. Y ella respondió, pero no puedo hacer eso. Cualquiera que se acerque a Dios sin que el Señor, cualquiera que se acerque al rey sin que el rey le permita acercarse a él, puede morir, puede perecer. Tienes que acercarte al rey, le dice. Y Mardoqueo le dice estas palabras increíblemente. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de otra parte para los judíos. Va a suceder. O sea, Dios va a hacer su voluntad contigo, sin ti o a pesar de ti. Dios no está esperando a que tú cambies de opinión para poder utilizarte. Dios va a hacer su obra y quisiera utilizarte a ti. Mardoqueo le dijo a Esther, respiro y alivio vendrá para los judíos de algún lado. Pero quién sabe si para esta hora es que tú has llegado al reino. ¿Quién sabe si esa es la razón por la que te encuentras donde tú te encuentras? Este es el versículo clave de todo el libro de Esther. De la soberanía de un Dios que se ha dignado acercarse a nosotros para llevar a cabo planes a través de nosotros. Dios está en el negocio de usar a las personas más improbables. Y aquí está mi versículo favorito, 1 Corintios 1. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios no te va a obligar, hermano. Él va a respetar tu elección. Si tú le dices al Señor, no, yo no, al llamado de Dios, Él va a respetarlo. Dios es un caballero, no va a llegar y te va a arrasar. Pero va a haber tormentas, va a haber aplastes, va a haber una forma muy particular en las cuales tal vez tu opinión pueda cambiar. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón cuando le dijo Dios a Moisés, ve y habla a Faraón, dile que deje ir a mi pueblo? Y Faraón dijo, no. Ah, no, ok. Plagas tras plagas, tras plagas, plagas. Ok, váyanse pues. Dios tiene maneras de hacer cambiar nuestra opinión. Proverbios 15 dice, corrección severa es para el que deja el camino. En otras palabras, si quieres pelear con Dios, Él está listo para enfrentarse contigo. Como decimos con el dicho vulgarmente en México, si te quieres meter a las patadas con Sansón, allá tú. Hay una ilustración muy interesante, y con eso quiero terminar. Una historia muy importante de algo que apareció en un periódico local. Sobre una mujer que conducía a su casa una noche en la autopista. Estaba en su coche manejando, pero notó por el espejo retrovisor que había una camioneta alta siguiéndole. Aceleraba un poco y la camioneta aceleraba. Luego aceleraba más y la camioneta seguía al mismo nivel, cerca de ella, casi encima de ella. Daba una vuelta, se salió de la autopista y la camioneta se salió detrás de ella. La misma camioneta giró por una calle principal de la ciudad con la esperanza de reducir la velocidad, pero hasta se pasó el semáforo en rojo y la camioneta también se pasó el semáforo en rojo. Iba detrás de ella. Como puede, se avienta al sentido contrario y se mete a una gasolinería y se baja corriendo y el hombre se baja de la camioneta corriendo, está delante y atrás, pero no va detrás de la mujer. Abre la puerta del carro de la mujer y saca a un hombre del asiento trasero del carro y lo agarra y con golpes lo aprisiona. El hombre que iba en el asiento trasero del carro de la mujer era un violador en potencia que estaba a punto de hacerle daño a esa mujer. Y el hombre, como iba en una camioneta más alta, pudo ver al hombre que estaba escondido detrás del asiento y lo iba siguiendo. No iba siguiendo a la mujer, iba siguiendo al malhechor que iba a hacer daño a la mujer, pero la mujer no lo sabía. Y este hombre le salvó la vida. Hay personas que huyen de Dios porque tienen miedo cuando Dios se acerca a ellos, no sabiendo que lo que Dios quiere es mostrarles su gracia y su misericordia. Dios tiene mejores intenciones que los que nosotros los seres humanos podemos tener. Cualquiera que sea llamado a Dios a su vida, cuando más rápido usted diga, sí Señor, habla, que tu siervo escucha, mejor. Serás más feliz, disfrutarás más del gozo del Señor. Felices serán si hacéis las cosas. Quiero
darles como manera de conclusión 4 aspectos importantes. La siguiente vez que usted se vea tentado a oír de Dios, cuando Él le invita a unirse en lo que Él ya está haciendo, piensa en estas 4 cosas. Primero, ninguna voluntad puede ser más obstinada que la voluntad de Dios. Si tú crees que eres terco, Dios es más terco que tú. No puede ser más terco que Dios. La voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Aunque intentemos resistir o escapar de su llamado, Dios tiene la determinación y el poder para doblar nuestra voluntad orgullosa y obstinada. Por eso es importante que reconozcamos que nuestra vida no se trata de lo que nosotros queremos, sino de cumplir los propósitos de Dios, porque todo se trata de Él. O Él se lo toma tan en serio, como dicen aquí en Texas, He means business. Tú le prometes algo a Dios y Él espera que lo cumplas. Dios se lo toma en serio. Cuando Él determina que te quiere para una tarea, quieras o no, el que tú le digas que no es importante para Él. Pero no se trata de hacerte a ti o a mí más felices. Cuando aprendamos eso, vamos a cumplir la voluntad de Dios y vamos a disfrutar de estar dentro de su voluntad. Segundo lugar, nunca, piensa esto, ninguna resistencia es menos efectiva que nuestra resistencia a la voluntad de Dios. Ninguna resistencia es tan inútil o menos efectiva que cuando nos resistimos a la voluntad del Señor. Así que, ¿por qué no nos entrenamos para poder responder al Señor, sí, Señor, cuando Él nos llame a ser parte de su obra? No perdamos el tiempo y la energía. Entrenémonos para pensar así, para decirle así al Señor. Número 3, no hay mayor alivio que estar en el centro de la voluntad de Dios. Es el mejor lugar en el que tú y yo podemos estar, dentro de su voluntad. La mayor paz, el mayor alivio se encuentra cuando estamos dentro, en el centro de la voluntad del Señor. Puede ser desafiante, puede ser amenazante, pero si Dios está ahí, vamos a experimentar una paz, perfecta paz, que el mundo no conoce. Es el mejor lugar donde podemos estar. Y número 4, no hay mejor momento que hoy, ahora, en este instante, para decirle al Señor sí, cuando nos hace su llamado. El mejor momento para responder al llamado de Dios es en este instante. No podemos posponer nuestra obediencia al Señor. Si puede retroceder, Jonás se conformó con $3 de Dios nada más. Aun cuando era su profeta, solamente se quedó con $3 de Dios. Solamente quería a Dios mientras sirviera para sus propios planes y propósitos. Pero no lo suficiente como para explotar en su alma. Quería éxtasis, pero no transformación. Quería el calor del vientre, pero no el nuevo nacimiento. Bueno, ese no es el llamado. Dios pide todo o nada de ti. De vez en cuando debemos pensar en esto en nuestras vidas. 3 puntos de acción, de tarea. Reconocer la soberanía de Dios. Hay que aceptar que Dios es soberano y que su soberanía, su voluntad va a prevalecer sobre nuestras necesidades. Dios va a llevar a cabo su plan con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Número 2, debemos responder con obediencia inmediata. Entrenarnos para decirle sí, Señor, sin vacilar cada vez que escuchemos su llamado. Y número 3, debemos buscar la paz en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a experimentar alivio dentro de su voluntad, sabiendo que no hay mejor lugar en el que podamos estar. Si les puedo dejar algo para que se lleven de tarea, resistir la voluntad de Dios no solamente es inútil, sino que nos conduce a dificultades. En cambio, rendirse a su voluntad nos trae paz y propósito, recordando que Dios siempre cumple con sus promesas, siempre cumple con sus planes, ya sea a través de bendiciones o a través de las pruebas aplastantes de la vida. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por este mensaje que me atrevo a decir que soy el primero, Señor, que lo recibo, antes que mis hermanos. Señor, cada uno de nosotros le pertenece a usted. Alabado sea usted nuestro Dios. Usted es mi Dios, usted es nuestro Dios. Deme la oportunidad de dejar de luchar contra la idea de que yo debo estar sentado en el trono de mi corazón en lugar de usted, bendito Dios.
¿Sabe qué, Señor? En este momento yo le quiero decir, usted tiene luz verde para que venga e interrumpa mi vida, para que haga los cambios que tiene que hacer, para que destrone aquello que ha ocupado el lugar de honor que le corresponde a usted en mi vida. Quiero decirle en este momento, delante de estos hijos e hijas suyos, iré a donde usted quiere que vaya. Le diré que sí y no voy a dudar. Y me comprometo consigo, con usted en este día. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, así que simplemente voy a decir que hablo a cada uno de nosotros. Decirle al Señor, Señor, estoy aquí, que se haga su voluntad. Haga su obra en mí. Gracias por preservar esta historia de Jonás en su palabra. Gracias por las miles de historias que podrían haber incluido nuestros nombres y que de alguna manera nos han llevado al final de nosotros mismos para reconocer, Señor, que su soberanía es total, completa. A darnos cuenta de que el protagonista de nuestra historia es usted, Padre Santo, y no nosotros. Y que nuestra resistencia es mucho menos efectiva de lo que podríamos imaginarnos. Y que usted es mucho más determinado para no rendirse de cada uno de nosotros. Comience este día, Señor, a hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Moldéenos para poder servirle el resto de nuestra existencia en este mundo. Sí, Señor, pidiéndole todo esto en aquel que es poderoso para guardarnos en caída y capaz de presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Usted que es nuestro gran sabio Dios y a su Hijo Jesucristo que es nuestro Salvador, sea la gloria, la honra, el poder y la majestad, ahora y por todos los siglos de los siglos. Todos decimos.